Buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos haciendo una reflexión de la palabra de Dios en estos tiempos, y me voy a permitir hacer una oración para poder empezar este momento de reflexión en la palabra de nuestro Señor. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros, tú has sostenido a tu iglesia, tú nos has llevado de la mano, Señor, y hemos visto y sentido tu presencia, Señor, al sustentarnos, Señor, al protegernos, y teniendo esa confianza, esa fe, Señor, de que tú estás al tanto de cada uno de nosotros, te damos las gracias. Y en estos momentos, Señor, te pedimos que seas tú quien nos hable a través de este mensaje, Señor, de esta palabra que tienes preparada para nosotros el día de hoy. Te pedimos que seas tú el que hable, Señor, a través de mí, Señor, y que el mensaje que tienes para cada uno de nosotros quede grabado en nuestras mentes, Señor, y sobre todo en nuestros corazones, y que lo podamos poner por obra, Señor, para dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Pues bien, hermanos, me tomé la libertad de tomar este pasaje de Marcos 10 del 46 al 52, que es un pasaje muy conocido para todos los que hemos estado en Betel ya hace tiempo que iniciamos el curso de Encuentros con Jesús, y que tomamos esa primera lección, que es precisamente de este curso de Encuentros con Jesús, en donde el ciego Bartimeo recibe la vista. Y tal vez muchas veces pensamos que por ser un curso una lección del curso de Encuentros con Jesús es únicamente para la gente nueva, pero podemos ver varios aspectos que podemos analizar y enfocarlos, analizarlos para la iglesia, para los que ya somos miembros, para los que estamos trabajando en la iglesia, los que asistimos también únicamente a la iglesia, y entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. Me va a permitir leer el pasaje de Marcos 10 del 46 al 52. Dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pues bien, hermanos, aquí vemos precisamente, pues yo creo que por muchos, si no es que por todos los miembros de Betel, es muy conocido este pasaje. Como les había comentado, pues es la primera lección de Encuentros con Jesús. Pero tratando de enfocarlo un poco a nosotros que somos los miembros de la iglesia, vamos a analizar este pasaje. Vemos que el Señor Jesucristo llega a esta ciudad de Jericó y sale con una gran multitud. Lo estaban rodeando, y me imagino que no iban callados, sino que iban pues dándole gracias al Señor Jesucristo por lo que él había hecho en esa ciudad. Pues ya era bastante conocido de los milagros que él había hecho, había sanado enfermos, ya había pues en este mismo Evangelio de Marcos habla acerca de que ya había sanado a un ciego, había sanado a paralíticos, y ya había hecho muchos milagros. Entonces la fama del Señor Jesucristo ya había llegado a muchos lugares. Tan es así que el mismo Bartimeo, que estaba sentado en el camino mendigando, porque no podía hacer otra cosa, dada su condición de persona invidente, de persona ciega, lo único que podía hacer era mendigar, ¿sí? Y estaba sentado. Y es algo que me llama mucho la atención, porque pues él estaba sentado cómodamente recibiendo lo que la gente le podía dar, y era suficiente para él subsistir. Alguien le había hablado probablemente al Señor Jesucristo, dado que él le llama, ¿sí? Hijo de David. Él escuchó que era el Señor Jesucristo y empezó a hablarle. ¿Por qué? Porque
él sabía que en el Señor Jesucristo pues iba a encontrar la solución a los problemas, a las necesidades que él tenía en ese momento. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Dice que muchos le reprendían para que callase. Y ese es el enfoque que le quiero dar en este momento, de que muchas veces como iglesia pensamos que el Señor Jesucristo no es para ciertas personas, por ciertas características, por ciertas situaciones que han vivido, pues nosotros mismos como iglesia nos ponemos a juzgar quién sí merece al Señor Jesucristo y quién no, ¿sí? Aquí Bartimeo pues estaba buscando al Señor Jesucristo, empezó a dar voces, a gritarle, a decir: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque pues ya le habían hablado de él ya conocía de él. Y muchas veces nosotros estamos sentados también nada más sabiendo que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, que Él murió, Él resucitó, Él ascendió al cielo, nos dio la gran comisión. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces seguimos sentados nada más, pues prácticamente como Bartimeo, estirando la mano y recibiendo lo poco que nos puede llegar a la mano. Y con eso nos conformamos, con eso vivimos. No nos hemos decidido a dar el siguiente paso. ¿Qué sucede aquí? Adelante, el mismo Señor Jesucristo les dice a los demás: a ver, silencio todos y tráiganme a Bartimeo para acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está haciendo a Bartimeo? Le está haciendo un llamado, ¿sí? Dice el pasaje: entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El Señor Jesucristo está llamando a Bartimeo. Hermano, la pregunta que podemos hacer aquí en este versículo es: ¿hemos escuchado el llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos hemos decidido a levantarnos y seguir al Señor Jesucristo? Él hace el llamado, si nos damos cuenta, y calla a la demás gente, ¿sí? ¿Quiénes estaban callando a Bartimeo? Pues mucha gente que pues lo veía en las condiciones en las que estaba y pensaban que no era merecedor del Señor Jesucristo, y estaban siendo movidos pues prácticamente por situaciones de envidia, de que tú no mereces al Señor Jesucristo. Vemos cómo se mueve Satanás dentro de la misma iglesia, ¿sí? Y eso hace que muchas veces nosotros mismos juzguemos y digamos quién sí y quién no merece al Señor Jesucristo. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo: silencio, ¿sí? El llamado lo hago yo, no lo hace nadie más. ¿Qué es lo que sucede? Los mismos que estaban callando a Bartimeo le dicen más adelante, ¿sí? Ten confianza, levántate, te llama, ¿sí? Aquí vemos cómo cuando el Señor Jesucristo, muchos utilizan esta frase: cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios habla, hasta Satanás obedece. Y vemos cómo la misma gente que callaba a Bartimeo le está diciendo: ten confianza, levántate, te llama, ¿sí? Bartimeo escuchó el llamado, pero aquí lo más importante que hace Bartimeo, ¿sí? Dice en el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él dejó atrás todo lo que lo mantenía en esa condición. Dice que se levantó y arrojó su capa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué significado tiene esta capa que está quitándose Bartimeo y diciendo: ya no la necesito? Me está llamando el Señor Jesucristo, yo acudo al llamado que Él mismo me está haciendo, y tenemos que arrojar la capa que nos amarra a nuestro pasado. ¿Qué es lo que arrojamos? Pues debemos de arrojar muchas veces falta de perdón, tantos pecados que cometemos, puede ser algún vicio, puede ser, pues no sé, pornografía, puede ser adulterio, puede ser tantas cosas que sabemos que no son correctas, pero sin embargo, aunque ya conocemos del Señor, aunque sabemos que en Él está la respuesta a nuestras preguntas, está la respuesta a nuestras necesidades, no hemos sido capaces de arrojar esa capa, ¿sí? Bartimeo lo hizo, dice él levantándose, arrojó su capa, diciendo: ya no la necesito, porque el que me está llamando me va a sacar de la situación en la que me encuentro, ¿sí? Dice entonces, versículo 51,
cuando Bartimeo ya estaba delante del Señor Jesucristo, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Otra pregunta, hermanos, ¿acaso el Señor Jesucristo no sabía en ese momento cuál era la necesidad de Bartimeo? Claro que la conocía, pero sin embargo le pregunta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que haríamos nosotros al momento de que escuchamos el llamado del Señor Jesucristo y nos decidimos a deshacernos de esa capa? ¿Qué es lo que haríamos? Él nos lo está preguntando, ¿sí? Él está viendo precisamente la fe con la que se pide, la fe con la que se acude al Señor Jesucristo. Dice la respuesta del Señor Jesucristo, la respuesta de Bartimeo a la pregunta que le hizo al Señor Jesucristo, Maestro, que recobre la vista, ¿sí? Maestro, quiero ver nuevamente, quiero disfrutar de la vista, quiero disfrutar de todo lo que tú has creado, quiero verlo. La fe la empezó a demostrar Bartimeo desde el momento en que supo que era el Señor Jesucristo el que venía por el camino y empezó a dar voces, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Empezó él a gritar, encontró resistencia de mucha gente y sin embargo él no permitió que lo sentaran nuevamente. Él clamaba, gritaba mucho más fuerte, Señor, te necesito, Señor, aquí estoy y te necesito. No escuchó las voces que lo querían apartar del Señor Jesucristo y acude al llamado, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo se detuvo y mandó llamarle. Nuevamente, hermanos, y lo voy a reiterar, si hemos escuchado el llamado del Señor Jesucristo, lo que tenemos que hacer, hermanos, es levantarnos, arrojar esa capa que nos lleva a nuestro pasado. Aún ya conociendo al Señor Jesucristo, estamos sentados en el camino, pues nada más estirando la mano y recibiendo algo de lo mucho que nos puede dar el Señor. Hagamos esta acción que hizo el ciego Bartimeo. Se levantó, arrojó su capa, llegó al Señor Jesucristo y recibió lo que él quería. Nos dice el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, ¿sí? Lo primero que busca el Señor Jesucristo a nosotros es la salvación. Dice que la palabra de Dios, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo vamos a recibir por añadidura. Aquí vemos que esa promesa se cumplió en Bartimeo. Aprovechó la oportunidad, aprovechó ese momento en el que el Señor Jesucristo iba pasando por el camino y sabía que acudiendo a Él iba a encontrar el remedio a sus problemas. A lo mejor pues ellos no sabían qué era lo que le decía con respecto a la salvación. Sin embargo, lo recibe Bartimeo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sí? Le dice al Señor Jesucristo, vete, tu fe te ha salvado. Dice, y enseguida recobró la vista. ¿Sí? O sea, la salvación, la salud. ¿Y qué es lo que hace después Bartimeo? Dice, y seguía a Jesús en el camino. Dice el eslogan que tenemos nosotros como iglesia, ¿no? O sea, Betel, la gente que sigue a Jesús. Y nuevamente, otra pregunta. ¿Nosotros seguimos a Jesús? ¿Nosotros de veras buscamos el glorificar, el darle la honra y la gloria a nuestro Señor? Yo me imagino, no lo dice aquí, pero pues, ¿qué piensan, hermanos, cómo seguía Bartimeo al Señor Jesús en el camino? ¿Iba nada más caminando, callado, sin comentar nada? Mucha gente probablemente conocía a Bartimeo, estaba sentado junto al camino donde pasaba mucha gente y lo identificaban, ¿sí? Y a lo mejor se preguntaban, ¿qué no era este el ciego que estaba sentado mendigando? ¿No era este el ciego que únicamente estiraba la mano y estaba pues sucio, maloliente, desaliñado y se decía, ¿no? También muchas veces que las enfermedades eran consecuencia de los pecados que se habían cometido? Aunque así haya sido, vemos que el Señor Jesucristo le dio el perdón a sus pecados viendo la fe, le dio la salvación, ¿sí? Y muchas veces nosotros
sabiendo que ya tenemos la salvación, seguimos sentados, hermanos, y no nos decidimos a dejar esa capa que es una carga muy pesada. Para seguir a Jesús en el camino, pues yo creo que deberíamos de viajar más ligeros, más livianos. Y esa capa que pues todavía venimos arrastrando, nos lleva a pensar muchas cosas del pasado todavía. Es como si estuviéramos parados en esa línea divisoria de mi vida antes de Cristo y cómo podría ser mi vida después de Cristo. Mientras no nos decidamos a dar ese siguiente paso, pues nuestra vida pasada va a estar muy cerca de nosotros. Pero el camino con el Señor Jesucristo, podemos ver un futuro, que el futuro de Dios está disponible para todos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es olvidar el pasado y permitir recibir lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros ponemos por obra la fe que ya depositó el Señor en cada uno de nosotros, la Biblia dice que ya nos fue dada una medida de fe a cada uno de nosotros. Es lo que el Señor Jesucristo le dijo a Bartimeo: tu fe te ha salvado, ¿sí? Tenemos fe, hermanos, pero muchas veces la tenemos guardada como si fuera algo que se nos va a agotar. Y el Señor Jesucristo, a cada momento, a cada instante, pues la fe no permite que se nos acabe, no permite que no la tengamos, ¿sí? Ya salimos de nuestra vida pasada, ya salimos del Egipto donde vivíamos, pero muchas veces nos sucede como al pueblo de Dios. Seguimos añorando el pasado, seguimos añorando el vivir como esclavos, porque pues a lo mejor teníamos ciertas satisfacciones cuando vivíamos en el pasado, pero pues ya sabemos a qué precio eran estas satisfacciones. Entonces, hermanos, esta reflexión que tenemos el día de hoy, yo les invito a que estén pues analizando este pasaje nuevamente y enfocándolo en forma personal, ¿sí? ¿Quién soy yo en este pasaje? Bueno, pues puedo ser Bartimeo, puedo ser también la multitud que quiso callar a Bartimeo, ¿sí? Pero en este caso, hermanos, yo sí les invito a que arrojen la capa que nos amarra a nuestro pasado y morir. O sea, ya sabemos que hemos muerto al pecado, que habíamos cometido anteriormente, y ahora tenemos que manejarnos en fe, manejarnos en esa fe que el Señor ya depositó en nosotros y prepararnos para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si es cierto, va a haber aflicciones, va a haber situaciones difíciles como la que estamos viviendo, pero es un buen tiempo para mostrarle a aquellos que sabemos que lo necesitan la fe sanadora que tiene para cada uno de nosotros el Señor, ¿sí? Es tiempo de seguir al Señor Jesucristo como lo hizo Bartimeo, seguir en el camino glorificando a nuestro Señor y mostrarle a aquellos que sabemos que lo necesitan, ¿sí? Podrían señalarnos. Al ciego Bartimeo le decían: bueno, pues ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo contigo? ¿Qué es lo que te hizo para que vieras nuevamente? Y la única explicación que daba Bartimeo es que les decía: pues lo único que sé es que antes no veía y ahora veo, ¿sí? A lo mejor que a cada uno de nosotros nos va a suceder lo mismo. A lo mejor mucha gente nos va a señalar: bueno, pues es que ¿acaso no eras tú un borracho? ¿Acaso no eras tú un ladrón? ¿Acaso no eras tú un mujeriego, un drogadicto? No sé cuántas situaciones sí nos pueden señalar, pero sí lo que tenemos que mencionar también es que gracias a que una vez escuchamos el llamado que hizo el Señor Jesucristo, que se detuvo en el camino y mandó llamarnos, gracias a eso pudimos pasar de una vida que estaba condenándonos a la muerte eterna, pasamos a una vida eterna, gracias a la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, te invito a que arrojes tu capa, ¿sí? Que ya no sigas cargando, que caminando con el Señor Jesucristo, siguiendo al Señor Jesucristo, pues caminemos más ligeros. Deshagámonos de aquello que nos amarra al pasado y sigamos una nueva vida con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga
y vamos a orar para concluir este tiempo de reflexión. Nuevamente, Señor, te damos las gracias porque tú haces la obra en cada uno de nosotros. Señor, tú traes algo nuevo cada día al leer, al escuchar tu palabra. Gracias, y te pido bendición para nuestra iglesia Betel, Señor, para todos aquellos que estamos pasando por esta situación difícil y sabemos que somos tus hijos, Señor. No permitas que nuestra fe mengue, Señor, sino al contrario, que día con día podamos mostrarle al mundo entero cuán maravilloso y cuán precioso eres con tus hijos. Gracias, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.